Aquí está el Prime Time de Manuel Núñez, el talk show de la radio en Panamá. Un mundo de información, entrevistas, salud, tecnología, espectáculos, opinión y los especialistas a tu alcance. El Prime Time de Manuel Núñez. Presenta y dirige Manuel Núñez. Bueno, en el día de hoy tengo a una gran dama que admiro mucho por su lucha que comenzó hace 35 años. Sí, esto comenzó en diciembre de 1989. Eh, y aquí la tengo en pantalla. El privilegio a ver si ubicamos la cámara mejor para poderle ver la cara completa. Bienvenida, mi querida Isabel Corro. Es un placer tener una dama como usted. La lucha que usted comenzó en diciembre de 1989, porque no fue en enero de 1990, eh, llevó al traste muchas cosas. Primero veíamos a una dama, contrario a lo que los detractores de nuestro duelo nacional, de nuestra vergüenza nacional, eh, esperaban de pronto a una negra chorrillera, una persona que representara más supuestamente la causa de los chorrilleros. Aparece una dama distinguida como usted, aparece una persona exhibiendo el dolor. Casi usted hablaba y se le sentía el llanto atrapado en la garganta. Esos fueron momentos hace 35 años. Isabel, bienvenida. Es un honor. De más decirle que para mí es un honor hablar con usted. Muchas gracias, Manuel. Muy amable por tu presentación y dignas palabras para mi persona. Realmente, no indignas, sino no merecidas palabras para mi persona. La verdad es que me adula tanto que me siento muy abrumada con tantas cosas lindas. Digo lo que es porque así lo sentía yo estando en la Exitosa. Yo estaba en la cadena Exitosa en el momento, eh, bueno, en enero en el año 90, pero usted comenzó esa lucha y cautivó. Mire, usted salía de 7 noticias, vamos a poner, tuvieron informativo de 30 minutos en aquella época, usted salía por lo menos en 5 noticias. Y era un seguimiento que había sobre la causa que después se fue enfriando, que después trató de desmeritarse, se le dijo a los que habían caído, a los que habían muerto, se les trató hasta de delincuentes que querían aprovechar el momento y que murieron delinquiendo, cosa que era incierta. Isabel, usted es la presidenta ahora, después de 35 años, usted es la presidenta una vez más de los caídos del 20 de diciembre. Vamos a ir de atrás para adelante. ¿Cuál fue el momento en que usted recibe esto? ¿Quién funda ese gremio que tenía que hacerle frente ante un gobierno que venía, desde luego, discriminando, ignorando y desestimando y descalificando a la dictadura militar? Yo creo que no era una posición fácil en aquel momento. La escuchamos. Bueno, esto se inicia justamente a raíz de la invasión. El 5 de enero de 1990 se inicia la Asociación de Familiares de Cayo 20 en un apartamento de una de las familiares de ese momento. Estábamos frente al nido de águila, juntándonos todos porque habíamos sido convocados allí para hablar sobre el tema de la invasión. Entonces fuimos llegando todos vestidos de negro a esa área y realmente el momento fue muy triste porque nos veíamos con mucho dolor todos buscando a nuestros seres queridos. Ciertamente las tanquetas nos daban vueltas y al darnos vuelta a la tanqueta, una de las señoras dijo, es peligroso que estemos aquí porque las tanquetas están viendo a ver qué estamos haciendo, porque uno dice que hay más de 2 personas reunidas, puede haber una situación de peligro para ellos, para los norteamericanos. Entonces ella nos dijo, ¿por qué no vamos a mi apartamento que está a un costado del estadio del Nido de Águilas? Y ahí nos reunimos más tranquilos. Todos dijimos que sí y fuimos allá. Ahí se empezó a hablar del 20 de diciembre, de lo que había pasado, de los muertos que teníamos, de los desaparecidos que no aparecían de nuestra familia, todas las cosas que se dieron a raíz de esta invasión. Ciertamente, después de hablar por o sea, más de una hora, es el señor, uno de los familiares de uno de los muertos, el papá de uno de los muertos del 20 de diciembre,
el señor Rodríguez, dijo que debíamos formalizar nuestro movimiento como agrupación, como una asociación, porque solo cada uno por su lado no íbamos a lograr nada. Todos estuvieron de acuerdo y bueno, yo callada acepté todo lo que decían. En ese momento el señor Rodríguez dijo, hay que proponer a una persona para que asuma la presidencia. Yo, como te dije, calladita, me veía más bonita, calladita, tranquila. Él sale y dice, yo propongo a la señora Corro para que sea nuestra vocera en relación a la lucha del 20. Todo el mundo estuvo de acuerdo. Yo dije, no, yo no puedo porque yo acabo de llegar de los Estados Unidos, viví en Estados Unidos justamente y llegué el 30 de octubre del 89. Cuando llegué me pregunté qué vine a hacer si Panamá está todo, es un desastre. En este momento yo no sabía lo que había venido a hacer a Panamá, pero la respuesta es que me dio años de tiempo después. Entonces yo dije, no, que sea uno de ustedes, usted mismo que es padre de uno de los muertos, por favor, hágase cargo de esto. No, que no sé qué, que no sé cuánto. Y así empezó y la gente empezó también a decir, no, señora, mejor que sea usted. Entonces el señor Rodríguez decía, la señora Corro tiene una facilidad de expresión y su personalidad impone respeto, así que yo considero que sea mejor usted, señora Corro, la que debe asumir este puesto. Pero después de tanto insistirme, yo acepté eh, tomar la posición de presidenta, pero con la condición de que en unos meses yo me retiraría y que buscara un otro presidente con el tiempo que pudiera darse esto. Pero lo que pasó fue increíble. No se pudo renunciar, no pude renunciar, porque a medida que pasaba el tiempo yo iba involucrándome más y más y más. Y a todas las reuniones que iba, a todos los ministerios, a todas las entidades públicas, me acompañaban parte de la directiva, pero no las mismas personas de la directiva, sino que eran unos hoy, unos mañana, otros pasado, pero nadie tenía todas las vivencias y las respuestas que me daban a mí en todas las reuniones que se daban. Entonces tuve, por forfeit, me obligó la situación a quedarme en el puesto. Así fue como se tomó la directiva de los caídos del 20, ese 5 de mayo, de enero de 1990. No sé si quieres que te diga algo más. Creo que eran momentos de imprecisión. Teníamos un gobierno que defendía abierta y descaradamente a los gringos por haberles recuperado el poder y entregárselos a ellos directamente. O sea, Así es. ahí había, ¿cómo le puedo decir yo? Ahí había unas pasiones desmedidas hasta falta de virilidad en muchos de los hombres, que eran los tres presidentes, Endara, Arias Calderón y Ford, que prácticamente uno sentía que había un entreguismo en ese momento ante los militares norteamericanos. ¿Cuál fue la posición de los militares norteamericanos, señora Corro? Eh, ¿Fueron solidarios con lo que había pasado? ¿Fueron demasiado, o sea, recibieron instrucciones de reprimir o de someter o de contener o de mantener al chorrillero del momento a un nivel de, de no protestar o de no pedir, o esto era algo propiamente, únicamente del gobierno panameño de aquella época? Bueno, te cuento que definitivamente la posición de los militares norteamericanos tras la invasión norteamericana se dio en algunas partes muy solidario con nosotros porque algunos de ellos eran latinos, definitivamente. Los mismos norteamericanos de habla inglesa solamente, muchos de ellos también eran solidarios, pero otros trataban de como que seguir las instrucciones impartidas por el gobierno, por su gobierno. Pero grosería como tal no recibí de nadie, maltrato no recibí de nadie. Inclusive yo fui a un llamado que me hizo el sacerdote Delgado, Nicolás Delgado Diamante, en Colón, que se habían tomado en Cocosolo un área de unas barracas, unas casas, los familiares de los muertos, y me dijo que los iban a atacar, que les tenían las tanquetas preparadas enfrente, y que por favor me fuera para allá corriendo porque ellos necesitaban mi apoyo. Yo viajé allá y con un grupo de los caídos del 20, de los familiares, directiva y no directiva, para ver el tema de lo que se estaba dando en ese lugar. Y en ese lugar, me preguntaron a mí sobre que, pues, si yo podía ayudarlo. Digo, sí, cómo no, no se preocupe. Yo me fui donde los gringos y le hablé a los gringos. Les expliqué quiénes éramos y quién era yo
Y entre palabras y palabras le dije, yo soy la presidenta de los caídos del 20, de la Asociación de Familiares de las Víctimas de la Invasión, de los que ustedes mataron el 20 de diciembre y estos días que han pasado. Si tú quieres bombardear el lugar de donde están las personas, me vas a tener que matar a mí primero, porque no voy a dejar que los acabes a ellos también. Y vas a tener una mala situación, porque vas a aparecer como el que mató a la presidenta de las víctimas del 20 de diciembre, además de los muertos que ya tiene. Entonces él pensó un poco y me dice, ok, que hicieran lo que yo iba a hacer, ellos se iban a retirar. Entonces ellos, a la vista del padre de Nicolás Delgado, que todavía está bien, puede hacer mis palabras, dijo eh, que me dijo adiós. Pues entonces yo me quedé ahí con el padre Delgado y le dije, me dijo esto y esto. Me dice, ok, está muy bien, señora Corro, qué bueno. Y ahí vimos que se iban las tanquetas. Y ahí nos quedamos solos. Y ahí todo el mundo quedó tranquilo. Pero la verdad que nunca tuve maltrato de parte de ellos, por ningún motivo. Nunca. La gente siempre se preguntó, pero esta señora tan fina, ¿qué tiene que ver con los chorrilleros? Porque lamentablemente sí hay un estigma inadecuado, fuera de proporciones. Yo nací frente a Plaza Herrera, en uno de estos caserones de alquiler, eh, y estoy en un medio de comunicación. He estado por un medio de comunicación, he estado durante 37 años, voy para 38 años en medio de comunicación social, y eso no impide que toda la gente... Ahí hubo un operativo en Cabo Verde esta madrugada, y toda la gente que vive en Cabo Verde no es mala, hay gente buena, pero se estigmatiza. Entonces, claro, ven a esta señora blanquita, ven a esta señora muy fina, muy culta, usted con su traje tan hermosa, pero usted es una señora regia. Entonces decían, pero esta señora, ¿tú crees que esta señora, y prácticamente causaba para los de buen corazón extrañeza? Para los de mal corazón, mira, esta Ravi Blanca pidiendo por los derechos de esto. ¿Cuál fue su pérdida? ¿Quién murió? ¿Y por qué usted se vinculó a la lucha del chorrillero, de los que habían caído en esta penosa cita de los panameños? Bueno, realmente yo soy una panameña más, una Sí. mujer de pueblo, no rica, no blanca. Soy de origen humilde, de gente que ha estudiado porque se preparó, pero no tenemos riquezas ni nada por el estilo. Ese es mi origen y estoy aquí porque, como te dije anteriormente, el grupo que inició, o sea, iniciamos este movimiento, los que iniciamos, ellos decidieron que yo estuviera al frente de esto. Aquí no importaba si era negra o blanca, chola, indígena, mulana, mestiza, aquí no importaba eso. Aquí lo que importaba era que había que luchar por lo que había pasado el 20 de diciembre. Yo perdí a mi padrastro, del cual se ha hablado barbaridades muy penosas y muy tristes para mí después de 35 años. Y ciertamente me duele que la gente no mida sus palabras ante la intención de querer denigrar mi nombre, menospreciar mi persona y desestimar lo que se hizo. ¿Quién era su Por ello, al padrastro, menos perdón? ¿Quién era su padrastro? el subteniente José Heriberto Domínguez, que Ok. era una fuerza de defensa en ese momento en el área de Gamboa. Ajá. Entonces, él ya estaba jubilado. Desde noviembre ya había sido jubilado él, pero no le dieron la jubilación porque en ese momento estaba un mayor, un mayor que en este momento no recuerdo su nombre, pero yo lo tengo escrito en mi libro, que se enteró de que él había pasado una revista de un magazine de esos de norteamericanos. Al gringo que tenían detenidos, si mal no recuerdas, habían detenido un gringo que era y que supuestamente un conspirador o no sé qué cosa del ejército norteamericano en Panamá. Estaba en la modelo, porque mi padrastro trabajaba en la modelo en ese momento. Estaba a cargo de la garita o sea, de la entrada a la cárcel de la modelo. Entonces él le dio instrucciones al cabo que estaba ahí, lleva esto al señor tal que está detenido, y se acabó, pero sin mayor trascendencia. Entonces este mayor supo de esto y lo mandó a arrestar, porque no tenía por qué haberle mandado ninguna revista a ese gringo. Claro.
Entonces lo mandaron a arrestar justamente a Gamboa, allá en el Renacer, allá lo detuvo. Entonces él no pudo salir ni para el Día de la Madre ni para ninguna fecha, a pesar de que ni su jubilación salió como debía haber salido porque él se la atrasó. Y la invasión lo agarró en el Renacer, justamente en ese momento que llegó la invasión de los norteamericanos a Panamá. Ahí lo agarró la invasión. Y él murió ahí. Eso es lo que Mu- te puedo decir. ¿Cuántas personas se contabilizaron o fue el censo de personas que fueron reportadas como desaparecidas y cuántas aparecieron o o cuántos cadáveres sin identificar se dieron en aquella gesta? Sé que voy a poner una prueba muy fuerte a 35 años, desde luego donde no ha habido interés también en el país, porque lamentablemente tengo que señalarlo, criticarlo. Aquí no ha habido interés en hablar ni en presentar un libro de estadísticas del tema de la, de la invasión. Aquí ha habido un poco importa de presidente en presidente. Así es. Primero era Endara, sabíamos que del gobierno de Endara no se iba, de nunca se iba a aceptar que día fuera de día de duelo nacional. Vino Pérez Valladares con su esquema y con su propuesta del pueblo al poder. Decimos, bueno, con este PRD, con Pérez Valladares ganando la elección, va a decretar el día de duelo nacional. Esperanza perdida. Mireya Moscoso, ella quitó la cara sencillamente al mejor estilo de ella. Martín Torrijos, el hijo de Omar Torrijos Herrera, quitó la cara. El Super Martinelli, para mucha gente, el superhéroe de Panamá Martinelli, también quitó la cara. Varela quitó la cara. Mire cómo es la vida, ¿no? Un gobierno tan criticado, un gobierno tan... eh, el gobierno en el que menos esperábamos algo, Isabel, es el gobierno que decreta el duelo nacional. ¿Cómo se da eso? No lo entiendo. Me imagino ¿Qué usted te maneja información que yo no tengo, ¿no? puedo decir? Cuando recién empezamos la lucha, habían alrededor de 7.000 personas que daban nombre de personas desaparecidas, muertas en la invasión. Claro. Eso se fue eh, aclarando al paso del tiempo, de los meses más que todo, y fuimos bajando las cifras, llegamos a 2.000 personas de tanto limpiar la lista de las personas, porque muchos aparecían diciendo, ya mi marido apareció, ya mi papá apareció, estaba en la montaña, estaba no sé dónde, salió del país, en fin. Y para ser honesto, teníamos que ir corrigiendo la lista, no podíamos dejarlo con los 7.000. Al cabo de los caídos del 20, en 1995, 93, 93, 92, 93, teníamos ya alrededor de 2.000 personas, de 1.500, de 1.500, 1.002 personas a 2.000 personas todavía en lista. Pero meses después fueron apareciendo más y la realidad que te puedo decir es que en listados, o sea, desaparecidos realmente yo considero que deben haber entre 700 a 1.000 personas. Eso tiene que haber sido, no menos de eso. O 700 sea, como mínimo, 1.000 personas como más o menos lo razonable. O sea que sí se hizo la tarea, sí se... Se hizo la tarea en ese momento, sí. Y yo tenemos enlistado un grupo de personas, pero yo en mi libro inclusive muestro cada vez calcinados por la invasión para que vean que no todos fueron enterrados. Hay gente que fue quemada y por lo tanto estos cadáveres nunca van a aparecer. Y sus familiares, muchos eran de las montañas, muchos eran de lugares recónditos que nunca aparecieron ni para reclamar a sus muertos. Si aquí hoy en día, con todo lo que tenemos, no reclaman a veces a sus muertos, mucho menos en la época de la invasión. Entonces, no es que nosotros no hubiéramos querido saber, no. Nosotros viajamos a Chiriquí, viajamos a Los Santos, a Las Tablas, a Veraguas, viajamos a Chorrera, a todas partes fuimos nosotros, a Colón. Y inclusive abrimos fosas comunes en diferentes lugares, pero no, la gente no se acercó. Y inclusive hoy en día están buscando muertos familiares que dicen que nunca supieron de su muerto, pero nosotros quiero hacer constancia que nosotros en el año de la invasión, en el año 90, que abrimos la primera fosa común, nosotros llamamos por prensa, radio y televisión a toda la comunidad nacional, a nivel nacional, para que se presentaran que íbamos a abrir las fosas comunes, para que dieran los nombres de sus familiares. Muchos llegaron de Santiago y de otras partes, de Sonades, de diferentes lugares, y muchos no aparecieron porque estaban algunos en Estados Unidos. Y era más como que hacen en Estados Unidos y no aparecer que venir ahora a reclamar sus muertos realmente. Entonces,
No fue porque nosotros no hicimos el intento de informar, se informó por toda la prensa y de eso ahí están los medios para informar, para comunicar que sí es cierto, para dar respaldo a mis palabras. Se dio la información y se convocó a todo el mundo. Lo que no llegaron, bueno, no puedo hacer nada. Yo busqué a mi padrastro, que no era mi sangre, que no era mi familiar, pero era un ser muy querido porque amaba y adoraba a mi madre. Hoy en día se habla mal de ese hombre porque lo tocan en memoria ya muerto. ¿Cómo es posible? Inclusive hay gente que sale a decir que ese hombre tenía la edad mía. Jamás en ese momento tenía mi edad. Ese hombre era mucho mayor que yo. Jamás ese hombre fue malo, fue un hombre correcto, fue un hombre correcto. Al que yo quise mucho, si no, yo no lo hubiera buscado como muerto. ¿Qué me hubiera importado? Pero si yo, que tuve nada más que mi padrastro, busqué a los muertos como los busqué, ¿por qué los familiares que hoy reclaman esa situación, por qué no salieron a buscar a su muerto, que era su marido o su hermano o su padre en ese entonces? ¿Y por qué dejaron a Isabel Corro presidiera 6 años y tanto la Asociación de los Caídos del 20? ¿Por qué no vinieron a decir, yo quiero ser la presidenta en este momento o el presidente, porque el que está muerto es mi marido o mi papá? No, no lo hicieron, porque era más cómodo quedarse donde estabas que hoy en día venir a criticarme. O ¿No te sea que parece? entonces también hubo una, a ver, se dividió un poco el movimiento por diferentes razones, es lo que entiendo, de los caídos. No entendí la pregunta. O sea, usted la presidió 6 años, pero después la gente se sintió muy cómoda y ya no salía a reclamar los derechos. O sea, Bueno, yo me retiré. hubo una división de pensamiento en Sí. en el Cuando yo gremio. me retiré, yo dejé la agrupación en manos de una de las personas que sí estuvo conmigo en ese momento, que era cuñada de uno de los muertos, Ok, porque sentí confiabilidad con ella en el aspecto de darle la agrupación. Ese movimiento fue desapareciendo con los años, porque no le dieron la importancia, no asumieron la pelea como debía ser. Hasta que apareció esa comisión del 20 de diciembre, que hizo que la que estaba presidiendo en ese momento se sumara a ese movimiento de la Comisión 20 de diciembre, y ahí los dos como que reapuntaron, pero reapuntaron para sacar muertos, más no para conseguir las luchas y lo que faltaba de lograrse de los caídos del 20. así es. Y en esa agrupación fue donde salió el tema de que el papá de una no era el que estaba enterrado, mi papá no era ese que estaba enterrado, pero ahí estuvo su hermana, que sí estuvo y reconoció el muerto, porque en ese entonces se podían reconocer físicamente, no por ADN, pero físicamente se podían reconocer, porque todavía los cadáveres, y más de los militares, estaban más enteros que los civiles. Entonces, ¿cómo es posible que si la hermana lo reconoció, hoy aparezco yo, que soy la otra hermana, a decir que no es mi papá? No se entiende. Así es. Un momento muy difícil, ¿verdad? Esto solamente lo Sí, puede entender quien perdió a alguien. así es. Muy No difícil. no lo podrá entender otra persona, no lo podrá vivir otra persona. Mira, Ese aquí, momento fue totalmente dramático, muy triste, muy penoso, y la verdad que yo asumí ese momento con mucho dolor. Yo estoy terminando de escribir el libro, voy por las 430 y tantas páginas, pero no lo escribí, no empecé desde el día uno, porque cada vez que abría la computadora para escribir, mis ojos se llenaban de lágrimas. Y aún hoy en día, pero es que Isabel, yo la recuerdo, usted tuvo que empujar, la empujaron, usted tuvo que empujar, usted tuvo que gritar, usted lloraba. Yo recuerdo esas imágenes, están en mi sí, mente y estará en mi mente permanentemente. todo lo que yo encontraba, 5 años con un tiro en la frente, y lo pusimos lo tenemos en la foto, y ahí lo tengo en el libro, porque es justo y necesario ponerlo para que la gente no crea que eran los noriegatos. No, ahí murieron niños, mujeres mayores, mujeres embarazadas, ancianos, por favor. Y ese niño cuando salió, a mí me partió el alma, créemelo, Manuel. Y todavía Sí. cuando pienso en el niño, me siento muy triste porque a pesar de que el tiempo ha pasado, la herida no se ha cerrado. No, No se no. cerró porque no ha habido la justicia debida y adecuada para esos seres que perdieron su vida. Aquí se llevaron los muertos de los invasores y le dieron las honras fúnebres que correspondían a héroes nacionales en Estados Unidos. Y nosotros
hicimos un 20 de diciembre de duelo nacional, pero pasó como un día que se da por duelo nacional y se acabó. Pero no hubo un evento bien significativo donde se invitaran a los familiares que quisieran asistir al Jardín de Paz o a la presidencia o donde fuera, para recibir las debidas condecoraciones con respecto a sus muertos. Se tomaron, se tomaron las armas para defender la patria O sea, según, solamente se decretó el Día de Duelo Nacional sin ningún tipo. y ya se acabó. Y el 20 de diciembre, ese 20 de diciembre, se hizo la misa, pero como la misa del 20 de diciembre, y donde se argumentó de que hoy era un día de duelo nacional. Pero no, Manuel, no era así, no debió ser así. Debe haber sido con el honor y el respeto que nuestros héroes nacionales merecían. Merecían en ese momento y en todos los momentos del día uno debe haber sido. No esperar 32 años para decir duelo nacional. No, debe haber sido en el momento inicial. No desconocer las honras fúnebres correctas para los muertos del 20. No, todavía no se ha dado. No ha habido quien tenga la hidalguía de hacerlo. No ha habido un presidente que diga, yo asumo esa responsabilidad. Yo voy a reclamar al gobierno norteamericano la invasión que se dio a Panamá. No, aquí tenemos la mala costumbre como gobiernos de decir en su momento, nuestros amigos los norteamericanos, nuestros socios los norteamericanos, amigo mío no es quien me violenta mi casa, un amigo mío que entra a mi casa y me le daban a mi hijo o a mis hijos y a mi marido o el marido a su... No, 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 eso no es amigo mío. Amigo mío es quien me respeta, Claro, me honra con su respeto, pero no así. Así que mientras no se haya reclamado ese 20 de diciembre como se dio a Estados Unidos, no ha habido, no, no es amigo nuestro los Estados Unidos. sí, Es un personaje que, mira, invadió, masacró, lesionó, violentó nuestra soberanía y nuestra dignidad nacional. ¿Qué más quieres? Por favor, ¿qué es lo que no entiende la gente? Hay algunos que aplaudieron la invasión. Esos también están en el libro, porque van para el libro. Que aplaudían la invasión, que enarbolaban banderas norteamericanas en la calle. Por favor, señores, la patria se defiende, no se vende, como bien lo dicen las consignas de los sindicalistas o de quien sea. sí. La patria se defiende con honor, con dignidad, con respeto. No así como se da en este momento. Han pasado 35 años. Yo fui presidenta hasta hace 29 años atrás. Y solo en una fosa común yo saqué 123 cadáveres. No pedí un real, no me dieron un real de ningún gobierno. Se hizo el reconocimiento correspondiente como debió ser. Se abrieron las fosas comunes, se convocaron a los familiares, se les entregó un féretro a cada muerto que estaba en bolsa plástica. Inclusive a los que se fueron para el interior se les dio el féretro. Se les honró como debía ser, se les hizo su misa. Sí, Y no pedí un real, ni me rebusqué un real. Hay gente que hoy en día, para detractarme a mí, dicen que yo me rebusqué. Cuando yo perdí mi apartamento, yo perdí mi auto, todo lo tuve que meter para poder pagar todo lo que se hizo. Los viajes al interior, ¿quién nos pagó? Isabel Corro, más nadie. ¿Quién pagaba la comida de la gente en el interior? Isabel Corro. ¿Quién pagaba las cosas que se compraban para las vigilias y para muchas otras cosas que se dieron? Isabel Corro. sí. Señor, ¿cómo vas a decir que yo me rebusqué? Yo me fui al exterior con una mano atrás y una mano... Ah, que Isabel Corro asumió en la embajada, ¿no?, panameña en X lugar. No, yo no asumí la embajada. Yo fui una persona que fue en un puesto especial denominado consejera comercial para la Comisión de Mercosur. Sí, Y eso fue lo que yo hice. No, no me callaron la boca, sino que, eh, Manuel, la gente no entiende que toda dirigencia tiene un tiempo es verdad. y un tiempo para retirarse y otra persona tiene que asumir ese rol, Uno, tal cual uno, como hizo uno Omar dedica, Torrijos. uno dedica el tiempo que tiene disponible para hacer, Omar no, ojo, Torrijos, que fue un gran dirigente, se retiró. ¿Por qué no para Isabel hacer Corona no las lo puede hacer? cosas, no para hacer las cosas por obligación, sino para dejar tu granito de arena. Y eso lo Claro. tengo que... Usted es de Chitré, ¿verdad? Nosotros somos Chitré.
Porque aquí hay El mío algo que ahora buscando fotos para recordarla cuando usted salió en la cuestión, hay una Isabel Loaiza Corro, esa es su hija, esa es mi hija que fue reina de Calle Arriba de las Tablas en el reina de Calle. 88, antes de la invasión, y por esa razón nos fuimos a Estados Unidos, Bueno, y porque se nos persiguió en ese momento. ahí encontré una foto ya suya en el Jardín de Paz, me imagino hace 35 años atrás, que Sí, recordamos prácticamente, porque yo estoy escuchando el relato, pero trato de ambientar mi mente a lo que fue el momento, los empujones. sí. Usted siempre salía en televisión vestida de negro, nunca perdió esa perspectiva. Ya cuando yo he visto después de usted a diferentes presidentes o miembros de la Junta Directiva de los Caídos, ya yo los veo de cualquier color, ya yo los veo de cualquier No, forma. el Usted hizo respeto tenía que darse, o sea, tú no puedes hablar lo que no practicas. exactamente. Hay que ser consono con lo Usted sí, que dices. usted sí compaginó el dolor y lo llevó hasta el final. Y es más, hasta el último día de negro. Sí, Todavía está de negro, ahí la estoy viendo de negro, el sí, 19. así es. Es un tema. Inclusive te digo una cosa. Mucha gente me tipificaba cuando entraba a un ministerio. Ahí viene la señora de los muertos. Ahí viene la Ah, señora de la invasión. Ahí viene la señora de los caídos del 20. Inclusive, ese año, la prensa internacional para el día 8 de marzo, en Panamá se eligió a la señora Teresita Arias como la mujer del año. La prensa local me eligió a mí. Sin embargo, la prensa internacional me denominó como la dama de la dignidad nacional ese año, cosa que yo les agradecí inmensamente, infinitamente, porque darme un título como eso era para mí lo más grande, era más importante que darme una placa, que darme lo que fuera. Solamente decir que yo era la dama de la dignidad nacional para mí era más que suficiente. Para mí fue, era la mejor condecoración. claro que sí, claro que sí. Cuando se da esto, ¿usted tenía cuántos años? 42. 42 años. Sí, una persona joven. Bueno, realmente tenía 43 porque yo estoy ahora en una edad bastante pero Dios le ha dado considerable. vida, Dios le ha dado vida y le ha dado fuerza. Sí, sí, Qué así bien. es. Ya Dios me que da vida porque sabe, mira, Manuel, cuando a mí me fueron a buscar al Jardín de Paz en el año del 2000, en sí, este momento se me va la cabeza, se me va de la cabeza el año. Cuando me fueron a buscar al Jardín de Paz porque el ministro de Educación decía que yo no podía marchar el 3 de noviembre, ¿recuerdas? sí, claro que sí, El maestro, lo recuerdo. el famoso maestro, esto me preguntaron, senador, ¿te va a marchar mañana 3 de noviembre? Por supuesto que sí, ¿por qué no voy a marchar? Si la patria se honra, no tengo por qué no marchar. Pero es que el ministro Alarcón eh, dice que usted, marchando mañana, ustedes deshonran a los próceres. ¿Cómo van a deshonrar a los próceres cuando no hay próceres más legítimos Oiga, que los del 20 de diciembre? ese ministro murió sin pena y sin gloria, ¿no? Pero eso se lo buscó. Entonces, ¿qué pasa? Que definitivamente el ministro Alarcón dijo así y yo le dije, no, recuerda una cosa muy importante, nuestros muertos son próceres, tomaron las armas en defensa de la patria, murieron defendiendo a Panamá, no importaba Claro, si los mataban o no, no importaba cuánto riesgo llevaban en esto. Sin embargo, los próceres de la patria, nunca ninguno murió, nunca tomaron armas. Todo se arregló en mesa escrita, en una mesa escribiendo actas y papeles. Eso no es igual a los próceres del 20 de diciembre. Estos son los próceres verdaderos de la patria. Y entonces le digo, y vamos a salir, vamos a salir. Así sea que nos cueste la vida, vamos a salir. Y te recuerdas tú que salimos el 3 de noviembre. claro Y que el sí, pueblo lo entero en la recuerdo. calle nos aplaudió y nos Fue gritaba, épico, sí. fue bien eh, aplaudido y reconocido esa lucha de ese día del 3 de noviembre y él fue totalmente ridiculizado ante la opinión pública. Bien, Yo le dije, cómo fue su, déjame explicarte algo más dentro de este tema. En el Jardín de Paz me dicen los periodistas, ¿usted no tiene miedo, señora Corro, de salir? Digo, no. Quiero que recuerdes una cosa que he dicho yo siempre. Los muertos caminan bajo la tierra y sobre ellos me desplazo yo, porque es la verdad. oh, Y cuando alguien me atacaba, yo siempre decía, yo se lo encargo a mis muertos. Ah, ¿usted no va a refutar lo que dijeron? No,
yo se lo dejo a mis muertos. Mis muertos se encargarán de saber qué van a hacer. Dicho y hecho. Cada uno que se metía conmigo, lamentablemente tenía que asumir sus consecuencias. Y las asumieron, te cuento. Y hay Sí. nombres de quienes asumieron esas consecuencias. Pregunto, ¿cómo fue el trato? Usted dice, tuvo 7 años en la lucha de los caídos del 20 de diciembre. ¿Cómo fue el trato de Guillermo Endara? ¿Cómo fue el trato con Ernesto Pérez Valladares? Con Ernesto Pérez Valladares, cuando él subió, usted tuvo esperanza de que se reconociera, siendo el partido por el que se ocasionó la invasión a Panamá, el que sostenía al hombre fuerte de Panamá, el que sostenía a Manuel Antonio Noriega. ¿Usted tuvo expectativas altas con relación a él y la lucha de ustedes? Bueno, voy a empezar. Llegó las expectativas a su nivel, por lo menos de lo que usted pensaba. Bueno, voy a empezar por la primera parte que preguntaste. Endara, Ricardo, ¿cómo se llama? Guillermo Endara. Guillermo Endara Galimani, en su momento, siempre la atendió muy bien. Cuando yo iba a la presidenta, él tenía hasta una expresión que decía, la señora Corro no tiene por qué pedir permiso, que suba inmediatamente. Por lo menos tenía esa distinción, Decencia, esa que era decencia. elegante. Hay que reconocer, porque yo soy de la que nobleza obliga a nobleza, y yo reconozco las cosas. Yo le pregunté al señor Endara en su momento, ¿por qué no daba el Día de Duelo Nacional? ¿Por qué no reconocía a los muertos? Y me dijo, yo no puedo hacerlo porque mis compañeros de nómina no están de acuerdo, que eran Arias Calderón y Guillermo Ford. Entonces, yo le dije, bueno, qué pena, señor Endara, y eso está grabado. Entonces, yo dije, qué pena, señor Endara, que no sea así, porque dignificaría, por lo menos, aunque fuera después de una invasión, el que se reconociera el 20 de diciembre y duelo nacional, lo que sea aquí se dio. Por lo menos honraría a los muertos, y no como ahora que lo están dejando en el anonimato y desconocimiento total. Entonces, en Arias Calderón siempre tuvo su forma de ser en contra y un poco reaccionario a nosotros. Su reacción era siempre desagradable, pero ¿qué podíamos esperar? Guillermo Ford me dijo a mí, así abiertamente en la misa del 20 de diciembre, del 20 de diciembre, o sea, no el 20 de diciembre, sino el 20 de febrero, que se daba y que una misa por parte del señor Magrat, del párroco, del monseñor Magrat en la Catedral de Panamá, me dijo, Genacorro, perdone, pero la invasión era necesaria para tener la democracia. Digo yo, sí, hubiera sido necesaria si hubiera caído en su casa, si hubiera matado a su familia, sus hijos o su familia. Pero como no cayó en su casa, era necesaria, ¿verdad? Eso fue el tema. El tema es que es triste que las bombas cayeron en los lugares equivocados y no en los lugares donde debían haber caído, que era en la casa de ustedes. De ahí salí y me fui, más nada. Pero eh, la verdad es que ellos nunca fueron consecuentes con aceptar lo que se reclamaba y siempre dejaron eso al aire. Se acabó. En relación y con ellos no podía esperar más nada. Yo sabía hasta dónde llegaban y no iban a llegar a más nada que lo que ya habían dado. Arias Calderón le pedí que me permitieran enterrar un muerto que había aparecido en la, en la morgue del Seguro Social 6 meses después y me mandaron a decir que no me daban permiso porque ese espacio era del gobierno de justicia, que era del gobierno, la fosa común. Yo le dije, pero por favor necesito enterrar ese muerto que está congelado, ya lo fui a buscar, está en la carroza fúnebre, ya le dimos fe de todo. ¿Qué hacemos con el muerto? No, no va a Bien. poder enterrar, me decían en el Jardín de Paz. Entonces yo le dije al encargado, dígale al señor Ricardo Arias que si no me da permiso, le voy a llevar en este momento al muerto y se lo voy a dejar en la escalinata de Gobierno de Justicia y él verá cómo lo entierra. Y que sepa que yo no hablo, yo cumplo lo que digo. Wow. Hasta allá Entonces, fueron las cosas. y él sabía cómo era yo. Así que, por lo tanto, porque nunca dije algo que no cumpliera. Entonces, yo voy a esperar 5 minutos, más de 5 minutos me voy. A los 2 minutos y medio, 3 minutos más o menos, llegó la información de que estaba autorizada para enterrar el muerto en el Jardín de Paz. ¿Te imaginas? Pero Sí, si no amenazo, no se da. En el gobierno del señor Ernesto Pérez Valladares, que es amigo mío, porque hay que reconocerlo así, lamentablemente no tuve expectativas porque sabía de inicio que no se iba a dar nada. A pesar de que él, antes de tomar posesión, había hecho un escrito, que yo lo tengo también en el libro, que decía
que en cuanto él tomara posesión, se iba a dar el 20 de diciembre como Duelo Nacional porque era justo para la víctima de la invasión. Yo tengo ese escrito, y ese escrito va en el libro, pero lamentablemente no se dio como él lo dijo. Y de ahí para adelante sabíamos que no se iba a dar. En el gobierno de Benito Cortizo, que pensé que era más próximo a mí porque lo conocía muy bien a él, a su mamá, a sus hermanos, yo iba a su casa, me invitaban a comer, y yo pensé, antes de la invasión, antes de su gobierno, yo pensé que iba a respetar ese tipo de relación, pues nunca me pedí cita. Hablé con su hermano Moisés, hablé con su secretaria, pero siempre la agenda estuvo ocupada y no me aceptaron darme ninguna cita. Penosamente eso pasó. Y no pude llevar el pliego de peticiones que ya yo había llevado a la Asamblea, que había llevado a la Presidenta, que había llevado a todas partes, a Gobierno y Justicia, a Relaciones Exteriores, y no se pudo hacer. El 20 de diciembre del 2022, del Sí, 2022, sí, que se da el 20 de diciembre del Gobierno Nacional, yo fui y preguntamos en qué parte del protocolo estaba mi nombre asignado para hablar. Y se me mandó a decir que yo no estaba designada para hablar y se preguntó que por qué, porque la presidencia de ese momento de los Cayos 20 no lo había aceptado. Ok, no hubo más problema que tener yo que asumir mi decisión. Entonces, cuando yo vi que llamaron a uno, llamaron a otro, entonces yo me paré y me tomé el podio. Y fue cuando hablé yo, porque tenía que hablar. Y como se lo dije yo a ellos, ustedes están aquí hoy, nunca estuvieron en ninguna parte. Y ustedes están aquí hoy, porque esta fosa común la abrió esta señora, Isabel Corro, con toda la directiva de ese entonces y los familiares de ese entonces. No con los que están aquí hoy, no con ustedes. Nadie estuvo aquí en esa época. A nadie vi. Pero nosotros abrimos la fosa común y por esa razón hoy le estamos dando honor a los muertos aquí. Y es penoso que desconozcan quienes estuvieron presidiendo ese momento. Es lamentable que eso se haya dado así. bien. Bueno, recordemos que Magrat murió en el año 2000. Él tuvo Parkinson, se retiró en 1994. Bueno, también parte de la historia de todo lo que pasó, ¿no? La Iglesia Católica. Eh, para cerrar esta entrevista, ¿cómo usted puede calificar el post después de la invasión en torno hacia los muertos que dejó esta acción bélica militar? ¿Se siente conforme? ¿Se siente satisfecha? ¿Siente que ha sido justo? ¿Siente que faltó más, además de que faltaron los reconocimientos, como usted lo dijo? ¿Cómo lo puede catalogar? Así, si yo le digo, bueno, malo, regular, ¿cómo usted siente que ha sido el sentir de los panameños? Yo te puedo decir que esto ha sido muy malo porque, en primer lugar, en las escuelas se ha ocultado lo que pasó el 20 de diciembre en la invasión. No se ha dado a conocer a la comunidad nacional realmente cómo fue esto. No ha habido una enseñanza constantemente. Aquí nada más se habla el 20 de diciembre. Los demás meses está totalmente desaparecido. Aquí nadie comenta, inclusive los viejos de ese entonces, o sea, las personas mayores de ese entonces, y digo viejo porque yo soy vieja, también no me importa. Ese entonces, tú le preguntas, no, yo no recuerdo nada, yo no sé nada. Oye, por Dios, ¿en qué época vivimos? Los niños no saben, los adolescentes no saben, muchos desconocen, algunos jóvenes más o menos. Pero yo hablaba el otro día a una gente joven que estaba conmigo y me dice, señora, ¿usted por qué no habla de esto? Digo, porque yo ofrecí mis servicios a lo de un grupo del 2030 en una ocasión, en una reunión que tuve, y no me lo tomaron en cuenta. Yo he Sí, ofrecido al gobierno, darlo al gobierno pasado, dar charlas en las escuelas y no estoy cobrando y no me tomaron en cuenta. En fin, ha sido por gusto o así en vano mi insistencia en querer dar a conocer esto y no ha habido forma. Entonces, hoy por hoy es lamentable que transcurrió 35 años el pueblo panameño esté con total desconocimiento real de lo que pasó y esté oyendo cosas que no son, mentiras, engaños.
cuentos de personas que ni estuvieron caminando conmigo y hablan hoy porque la palabra es gratis, pues si tuvieran que pagar por lo que dicen, te aseguro que no hablarían. Pero lamentablemente la gente nuestra es más fácil que haga destruir un nombre que construir a un nombre. Eso es lo que pasa aquí. Y lamentablemente no ha habido las honras correspondientes como deben ser, no ha habido las condecoraciones como debe ser a los caídos del 20 por parte del gobierno. Eh, no ha habido el reconocimiento a lo que se hizo en ese 20 de diciembre y sus 6 años siguientes. Han querido desconocer todo lo que se hizo, tapar con una mano lo que aquí se dio. Y la verdad que se han olvidado de esa expresión tan grande que dice honrar, honra, señores. O Y sea que además de que Cortizo, faltarme el respeto a mí, no me lo faltas a mí, se lo faltan a todas las víctimas del 20 de diciembre de ese entonces y a los familiares, porque hay que recordar la frase de Benito Juárez. El derecho ajeno es la paz. Y si no guardamos ese respeto, no tendremos paz jamás. bien, entonces, recapitulando ya para cerrar, Nito Cortizo da el Día de Duelo Nacional, pero no corresponde su acción a lo esperado, Exactamente, que era el así mismo. clamor del pueblo de los que habían perdido a alguien. Por un eh, homenaje póstumo como debió ser. Y aquí definitivamente se honra en acciones póstumas a la gente. Se muere alguien, homenaje póstumo. No, tiene que hacerlo en vida. Debía sí. haberle dado a esa familia que han perdido ya la mayoría de nosotros, de los familiares, ya mucha gente ha muerto. Esas mamás debían haber recibido ese pabellón nacional. Esos hijos, que algunos han muerto, también debían haber recibido el pabellón nacional. Y de los Y no se ha primeros, dado. lo que llegaron producto de la invasión, el único de los tres que fue más solidario, más humano, fue Endara. Porque Claro, entendemos que Arias así es. Calderón y Billy Ford eran dos rabiblancos completos. No, eran radicales. Ellos tomaron posesión en la base norteamericana y ellos asumieron eso como un gran logro por la dichosa democracia. Noriega pudo haber salido de aquí, de este país, tomado por los gringos en cualquier momento porque comía mango donde le daba la gana Sí. y ganaba solo por donde le daba la gana. Aquí era la cuestión de militarizarnos y someternos al sistema de ellos. Eso fue la posición de los gringos. El gobierno de Endara apoyó la invasión para subir a la presidencia sin importarle las consecuencias ni la cantidad de muertos que aquí pudiera darse en esa invasión. Y mucho más delicado el haber aceptado que se invadiera nuestra tierra nacional, nuestro derecho nacional, es de se violentara nuestra soberanía y nuestra dignidad nacional. Señora Y Corro, hubo y muertos. Noriega por no retirarse en su momento, que eso también hay que entenderlo. Noriega, si se hubiera retirado en su momento, le hubiera dado el poder a Endara y a los suyos, que lógicamente lo habían ganado, no hubiera provocado tampoco la invasión. Así que 3 grandes culpables hubo en este momento, Lo último es, producto de la invasión, solamente hubo muertos desde Chorrillo o hubo muertos en todo el país, de en todo acuerdo, el país, sí, en todo el país. Hubo con muerte en motivo todas de la partes, invasión. sí, sí, hubo muerte en todas partes, porque los gringos no solamente invadieron el área de Panamá, en algunas partes se entregaron los militares de ese momento, pero no tenemos que acusar que los militares fueron cobardes, como decía Billy Ford, que eran unos maricas. No, eso no es cierto. La gran parte de los militares que estaban en ese momento y los que no estaban acudieron, defendieron la patria. Fueron los cobardes de la cúpula, los que la mayoría se recogieron. Mira, Pero los que pelearon fueron las bases. De lo más, capitán hasta abajo estuvieron peleando. lo más triste de todo esto es que los sepelios de Billy Ford y el de Ricardo Arias Calderón fue exclusivo, dicen los familiares, que fue algo íntimo, fueron vacíos. Yo vi correr el féretro de esta vaina, se acabó por las calles de ¿Sí? Panamá sin pena ni gloria. Eh, no tengo mucha precisión con el sepelio de Endara, pero creo que el de Endara fue el que más llevó gente. O sea, esto quiere decir que el panameño de a pie no aprueba la invasión. El panameño de a pie, no el millonario, no el que tiene las grandes empresas, no el que es dueño de la línea aérea de aviación más importante del país, no el que tiene la cadena de franquicias de bebidas alcohólicas más importante de la Estoy hablándote del panameño de a pie
tuvo un rechazo hacia la invasión. La y hacia- mayor parte de los panameños de a pie no apoyaron la invasión, aunque algunos sí apoyaron la invasión de los de a pie por falta de inteligencia, educación, quién sabe qué, que enarboraban las banderas, como te dije, y ahí lo verás en mi libro, que ya hoy Claro, son hombres grandes y adultos, ¿no? Ya han pasado 35, ahí tenían como 14, 18, 20, 30 años, y hoy claro, se verán cuando eran jóvenes cómo actuaron. Y ojalá que les remuerda la conciencia. así Pero es. la mayor parte sí, sí, no apoyó la invasión y aún hoy en día no la apoya, la descarta y siente vergüenza ante lo que pasó. Muchas gracias, y señora Isabel, ha sido un placer conversar con usted este día de hoy. Eh, para quien no pudo tener la entrevista, la tenemos ya sitiada eh, por separado a través de nuestro canal de YouTube, así que le agradezco infinitamente esta deferencia que ha tenido con este programa. Además de eso, usted es la nueva presidenta, hace 2 días se certificó ya oficialmente. Sí. En qué actos participa este 20 de diciembre? Voy a participar en el acto de mañana en Jardín de Paz y después la CONAPOL me invitó a su acto, aunque hoy había un acto en la asamblea que sabían que yo era la nueva presidenta, pero no se me invitó. Yo no hice hincapié a que se me invitara ni se me obligara que yo estuviera ahí, no, no me importa. Eso no me preocupa a mí. Yo creo que más importante, lo que más importa es qué hace uno. Y sobre eso es que en lo que yo camino. Lo que se deja para la posteridad, lo que dejamos a nuestros hijos, es lo importante. Claro, No que aparezca en un programa hoy o mañana o en un acto público donde me den una placa. No, a mí no me interesan las placas ni nada. Yo hasta ahora nunca he recibido un homenaje de nadie y eso nunca me ha preocupado. Sigo caminando de frente como Isabel Corro y con la sencillez que tuve en ese 20 de diciembre, camino igualmente hoy en día. Tranquilo, hermano. Usted es mi amigo, mi hermano claro, y te quiero decir que agradezco a todos los periodistas como tú que estuvieron en ese 20 y que hoy siguen estando presentes para decir aquí estoy. así es. Bueno, muchas gracias a la señora Isabel Corro. Ella es la presidenta de los caídos del 20 de diciembre de 1989. Después de 35 años, vuelve nuevamente a la palestra y a luchar, obviamente, por que esto se mantenga el duelo nacional que es mañana. Muchas gracias.